Más allá de las fronteras, el caso de Estados Unidos y México en contra del crimen organizado transnacional. La naturaleza multifacética del crimen organizado transnacional es quizá una de las principales razones por las cuales es complejo definir este fenómeno. Según la ONU, lo podemos definir como el estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados, con arreglo en la presente convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Consecutivamente, el artículo 3 delimita aquellas condiciones en donde el delito adquiere un carácter transnacional, siendo posible identificar 4 criterios en función de si el delito a. Se comete en más de un estado. B. Se comete dentro de un solo estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado. C. Se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo deductivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. D. Se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. En esta ocasión, plantearemos un análisis de los antecedentes, la situación actual y los retos del crimen organizado transnacional entre México y Estados Unidos, así como sus implicaciones económicas, sociales y políticas como resultado de la creciente pero urgente necesidad de cambiar el rostro económico del delito hacia uno más humano y, sin duda, lleno de matices. Hablemos acerca del crimen organizado en México y Estados Unidos. Hablar de esto es más que hablar del Chapo Guzmán o el Cártel del Golfo. Hablar del crimen organizado en ambos lados de la frontera mexicoamericana va más allá de la novela La Reina del Sur o la serie de Netflix Narcos. Hablar del crimen organizado entre ambos países es hablar de contextos sociales, políticos y económicos totalmente distintos, pero paradójicamente es hablar también de lazos culturales, históricos, demográficos y comerciales, gracias a los 3.152 kilómetros de longitud que comparte en una frontera llena de muros, barreras y puentes, que ante los ojos de las organizaciones delictivas son prácticamente inexistentes. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 3 son las principales actividades del crimen organizado entre Estados Unidos y México: el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes y el tráfico de armas de fuego. Sin embargo, los flujos de actividades ilícitas se extienden por todos los continentes, siendo México uno de los principales países de tránsito de migrantes y drogas. Hablando del tráfico de drogas, la seguridad en la extensa frontera entre Estados Unidos y México es y ha sido durante años uno de los principales temas en la agenda de ambos países. Sin embargo, los esfuerzos de ambos estados parecen ser insuficientes ante la amenaza del crimen organizado. Y es que si bien existen controles fronterizos de ambos países, los grupos delictivos también han ido modernizando la manera en la que realizan sus actividades, facilitando con ello el tráfico ilegal de droga. Ante esto surge la interrogante: ¿qué país es el más afectado? De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el principal proveedor al país de cocaína y metanfetamina es México. Además de ser país de tránsito para la cocaína y proveniente de América del Sur, por otro lado, el uso y tráfico de estas sustancias causan pérdidas de más de 193 billones de dólares anuales, afectando severamente a la economía nacional, pero también generando costos en la productividad y salud de la sociedad estadounidense. Dicho razonamiento genera dudas y cuestionamientos acerca del origen del problema: ¿es el consumo de las sustancias o el tráfico de las mismas? Es evidente que la existencia del tráfico de estupefacientes es un problema, pero es incuestionable que los Estados Unidos enfrenten actualmente un severo conflicto social en relación al abuso de drogas. Substance Abuse and Mental Health Services Administration señala en el reporte Key Substance Use and Mental Health Indicators in the United States que en el 2017, 30.5 millones de personas de 12 o más años usaron drogas ilícitas, lo que corresponde al 11.2% de estadounidenses utilizando principalmente marihuana. Además, se incrementaron los porcentajes en el uso de sustancias ilícitas en comparación con el 2016. En cuanto a México, el Institute for Economics and Peace señala que desde el 2015 el índice de paz en el país se ha deteriorado 21.5% como resultado del aumento en las tasas de homicidio, violencia con armas de fuego y crímenes de la delincuencia organizada.
esta última mostrando un alza de 11.6% en contraste con el informe anterior, por lo que no sería aventurado afirmar que, si el problema de Estados Unidos es la excesiva demanda de sustancias ilegales, el de México es la devastadora violencia que se vive como consecuencia de las actividades de las organizaciones criminales, lo que significa que los problemas generados por el COD son y se viven diferente en cada lado de la frontera. En cuanto al tráfico de armas, el tráfico de armas está intrínsecamente relacionado con el tráfico de narcóticos, pero sobre todo con la indiscriminada violencia inmersa en la sociedad mexicana como resultado de las divisiones dentro de los cárteles, los cuales buscan la hegemonía en los mercados ilícitos tanto nacionales como internacionales. La inserción de estas redes criminales en Estados Unidos ha facilitado el flujo y abastecimiento de armas en México, como el resultado del elevado valor social de las armas de fuego entre la población estadounidense. Ahora bien, las rutas de tráfico de armas son generalmente las mismas que las rutas de tráfico de droga y de migrantes. El gobierno federal señaló en su informe que de las 4 principales, la del Golfo es la más activa debido a que tiene como sitios de ingreso las ciudades de Acuña y Piedras Negras de Coahuila, Nuevo Laredo y Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, de donde baja Veracruz y termina en Chiapas. Por otro lado, más allá de las implicaciones sociales que tiene este fenómeno, Patterson sostiene que el tráfico de armas en México genera ganancias de más de 127 millones de dólares anuales en la industria armamentista estadounidense. Sin embargo, al momento de contabilizar el número de armas diarias que ingresan al país, la cifra es incierta. No obstante, el Instituto de Estudios Internacionales Gilberto Bosques afirma que en México existen alrededor de 300 millones de armas en circulación y miles de delitos relacionados con estas. Y es que, aunque la compra y obtención de armas en Estados Unidos se genera de primera instancia en forma legal, el traslado de estas a territorio mexicano y su uso no lo es. En el tema de tráfico de migrantes, la ubicación geográfica de México y su cercanía con Estados Unidos es un factor fundamental que hace de este país el destino principal de miles de migrantes ilegales provenientes, en su mayoría, pero no exclusivamente, de Centroamérica. La situación de pobreza y la violencia en países como Guatemala, Honduras y El Salvador ha generado el flujo de migración ilegal a Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida y estabilidad económica. Sin embargo, este fenómeno migratorio de forma ilegal ha propiciado un escenario complejo en donde México, como Estados Unidos, tiene que plantearse nuevas líneas de acción en sus agendas políticas administrativas y legales en torno al tema debido a que este está asociado con la violencia de derechos humanos. Uno de nuestros entrevistados comentó: tristemente, en las redes o en los periódicos no vemos la realidad tal como es. Nos ocultan mucho, pero es aquí, dentro del sistema de gobierno, donde te das cuenta que las cosas no están bien y que siempre hay peligro a nuestro alrededor y definitivamente el tráfico de migrantes es un tema que vivimos día con día en nuestro país. A través de los años se han desarrollado diferentes programas internacionales para ayudar a combatir el crimen organizado. Primero empezaremos con el Tratado de Palermo, el cual fue ratificado por México el 25 de diciembre de 2003 y en Estados Unidos el 3 de noviembre del 2005. Es un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. Este lo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta adhesión ha impulsado en México y Estados Unidos acciones concretas de combate al delito de trata de personas. La finalidad de este mismo se puede resumir en 3 principales puntos. Primero, prevenir y combatir la trata de personas con especial atención a mujeres y niños. Segundo, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos. Tercero, promover la cooperación entre los estados, parte para lograr los fines. En cuanto a la iniciativa Mérida, una de las acciones que los gobiernos de Estados Unidos y México han tomado en conjunto para combatir la criminalidad organizada internacional es esta. Esta iniciativa va enfocada especialmente a combatir el narcotráfico y lavado de dinero.
El objetivo de esta iniciativa es poder compartir recursos como inteligencia, tecnología, equipo personal y operaciones para poder atacar el problema desde ambos lados de la frontera. Esta iniciativa se formó a partir del hecho que la gran mayoría de las drogas cultivadas en México se consumen en Estados Unidos. Así como estos programas existen otros que abarcan temas específicos para lograr eliminar la delincuencia organizada en ambos países. Los que tienen mayor alcance son el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El Taller Trilateral de Asistencia Técnica para combatir el crimen organizado transnacional entre Colombia, México y Estados Unidos en la Ciudad de México. Tratado de cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua. Responsabilidad compartida y confianza para hacer frente a las organizaciones del crimen organizado entre México y Estados Unidos. Para concluir, gracias a nuestros entrevistados y la investigación previamente hecha, podemos concluir que el crimen organizado internacional se ha convertido en un problema considerable en el mundo por su complejidad y dificultad para ser identificado como tal. Lo importante es que los países se esfuercen por seguir combatiendo los problemas, y más aún cuando afectan de manera tan importante a los países y cobran un precio tan alto como la vida humana. Es decir, que los crímenes organizados transnacionales son muy difíciles de combatir, pero la unión de países y sus recursos puede llegar a ser lo suficientemente grande y fuerte para lograr disminuir los crímenes y con el tiempo y esfuerzo prolongado finalmente erradicar el problema.